Muy bien, sean bienvenidos, Listo. hermanos y hermanas. Nos alegra mucho poder estar acá reunidos una vez más. Eh, y qué bueno, pues, que podemos estar ya reunidos. Vamos a iniciar un nuevo tema que, como saben, me gusta que haya mucha correlación entre los temas de los domingos y de los miércoles. Los domingos estamos viendo las fiestas que agradan al Señor y hoy vamos a ver mejor manera de celebrar al Señor, ¿sí? El pro- vamos a empezar a ver esta serie el día de hoy. Yo espero que nos lleve más o menos cuatro miércoles. Este es el último tema que vamos a ver en el año y luego entonces vamos a tener ahí algunas actividades, ¿verdad? Entonces vamos a ver el día de hoy, miércoles 22 de noviembre, el miércoles 29 de noviembre, miércoles 6 de diciembre y miércoles 13 de diciembre. Son los cuatro miércoles que vamos a ver esta clase. Después del 13 de diciembre, pues vamos a tener clases hasta el año 2024. Así es que este es el último tema que vamos a estar viendo y del cual vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Mejor manera de celebrar al Señor. El propósito de esta enseñanza o de esta serie, hermanos, es que aprendamos a celebrar las fiestas dedicadas al Señor, ¿sí? Acomodando la liturgia de celebración para hacerla de la mejor manera posible para que sea del agrado del Señor, ¿sí? Para que sea del agrado del Señor. Entonces esa es la idea. La idea es aprender, aprender a celebrar al Señor. Eh, ¿Por qué? Pues obviamente lo dijimos el domingo, ¿no? Como seres humanos, a veces tenemos la necesidad de celebrar, de tener fiestas, y el Señor precisamente advirtiendo que nosotros íbamos a celebrar. Entonces él estableció 7 fiestas. Luego le permitió al pueblo de Israel agregar 2 fiestas más para que fueran 9. De manera tal entonces que se tenga suficiente variedad de fiestas en el año. Entonces el Señor así lo manejó. Él estableció esas 7 fiestas más 2 y de ellas podemos aprender un poco de cómo podemos celebrar de la mejor manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente, como lo dije el domingo, el ser humano es muy inclinado a la idolatría y lamentablemente cuando el hombre diseña algo que no va, digamos, fuera de la voluntad del Señor, siempre termina en idolatría, ¿sí? Hoy nosotros tenemos muchas fiestas que tienen problemas. ¿Por qué? Porque tal como lo dije el domingo también, perdón que voy a estar diciendo eso que lo dije el domingo, el, la iglesia de Occidente se tomó, digamos, el derecho de decidir qué fiestas podía celebrar y qué fiestas no podía celebrar, qué fiestas adoptar y qué fiestas no adoptar. Entonces tomaron las fiestas que el Señor estableció en la Biblia, en su palabra, las desecharon argumentando que eran fiestas judías y digamos por el tema del antisemitismo que había en la iglesia y que todavía hay. Entonces desecharon esas fiestas que como dije y vuelvo a repetir, el Señor las estableció y agregaron a la iglesia. Se tomaron la libertad de agregar a la iglesia que, fiestas que no tienen nada que ver con la celebración bíblica, que no tienen, digamos, ni siquiera un principio bíblico, pero como se establecieron dentro de la iglesia, entonces hoy se busca y a veces se toman citas bíblicas aisladas para poder justificar esas celebraciones. Y como
lo he venido mencionando, el problema no es la celebración en sí. El problema es la manera en que se celebra. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la Navidad. eh, los teólogos occidentales defienden a capa y espada la celebración de la Navidad con todos los elementos y con todos los ritos paganos que ella establece. ¿Sí? No se tiene el cuidado de siquiera decir, bueno, no, esto no es bueno, quitémoslo, ¿no? Porque si vamos a celebrar a Cristo, quitemos todo lo que viene del mundo, todo lo que viene del paganismo, ¿sí? Entonces, por esa razón es que vamos a tener esta serie. No he entrado a la introducción, pero sí estoy dando un preámbulo de lo que vamos a manejar en esta serie, ¿sí? En esta serie vamos a aprender que podemos celebrar al Señor, pero tenemos que tener mucho cuidado de qué elementos, qué ritos agregamos a nuestra celebración, para que entonces esa celebración sea conforme a la voluntad del Señor, el Señor se agrade de esa celebración y no la rechace, ¿sí? Porque el Señor es muy meticuloso, es muy cuidadoso en el sentido de establecer cómo Él quiere que nosotros celebremos, ¿sí? Entonces, la iglesia está llamada a celebrar las fiestas en honor al Señor de la mejor manera, conforme a su voluntad. Si bien es cierto que el Señor no prohíbe que la iglesia tenga celebraciones, es necesario aplicar criterios santos a esas celebraciones para que cada una de ellas sea del completo agrado del Señor. Sí, es importante. Otra vez digo, necesario es que revisemos nuestras celebraciones para ver si tiene criterios santos. O sea, que a ver si su fundamento es santo. Porque cada celebración que debemos hacer al Señor debe de estar permeada de santidad, de tal manera que los que celebremos crezcamos en santidad. No simplemente pasarla bien, divertirnos, porque nosotros estamos llamados a divertirnos, sí, de una manera santa, pero de una manera objetiva, de una manera con propósito, de tal manera que entonces esa alegría, ese gozo que nosotros disfrutemos, nos catapulte espiritualmente y nos ayude a crecer. ¿Sí? Entonces, en esta serie yo voy a ir mencionando los problemas que hay en las celebraciones que tenemos. Por ejemplo, la Navidad, la Semana Santa, el Día del Cariño, ¿verdad? Algunos que incluso, ¿verdad? Que no sé ni qué pueden estar pensando que argumentan que podemos celebrar Halloween. Eh, Todo eso, yo voy a ir diciendo en esta serie los graves problemas que hay en ese tipo de celebraciones para que entonces personalmente y a nivel de congregación, nosotros tomemos la decisión de desecharlos y agregar criterios santos. Porque esos criterios santos son los que nos van a posicionar muy bien delante del Señor en nuestras celebraciones. Es decir, el Señor se va a agradar de nosotros en medio de nuestras celebraciones. Entonces, las fiestas que el Señor instituyó son un modelo a seguir para agradar a Dios. Son un modelo a seguir. Para celebrar conforme a la voluntad del Señor es bueno seguir el modelo de las fiestas que Él instituyó, las cuales generan gozo y alegría por la celebración, pero nunca desvían al pueblo de la santidad que debe ostentar. Nunca. ¿Sí? Ni lo distrae tampoco. ¿Sí? En esta serie vamos a aprender las mejores maneras para celebrar al Señor y que sea de su agrado esa celebración. Muy bien. Entonces, hermanos, importante es que nosotros celebremos. El domingo decía que nosotros no tenemos prohibición de celebrar. Usted quiere celebrar, celebre, pero debe ser con criterios santos. Voy a estar tomando un poco de líquido porque estoy un poquito afectado en la garganta.
Muy bien. Empecemos entonces con la primera clase. Hermanos, la mejor manera de celebrar al Señor indica que nuestra celebración debe ser santa. Debe ser santa. ¿Sí? Bien. Ahí en Levítico 23 dice así. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Cómo dice? Santas convocaciones. Cuando está hablando acerca de santidad, está hablando acerca de una manera particular de celebrar aquí en la tierra, como se celebra en el cielo. Así. Santo, santo. Pero ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo, digamos, qué implica el hecho de celebrar en santidad, qué implica que nuestra celebración debe ser santa. Entonces, ahí en Levítico, el Señor establece el Shabbat, establece la fiesta de la Pascua, establece la fiesta de los panes sin levadura, establece la fiesta de los primeros frutos, establece la fiesta del Pentecostés, establece también la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta del octavo día de los tabernáculos, que es Shemini Atzelet. El domingo no me detuve tanto con estas fiestas porque quizá una o dos veces ya he hablado acerca de estas fiestas, las prédicas están ahí, ustedes las pueden ir a ver, aunque este domingo las voy a ir mencionando estrechamente con la relación que tienen con Cristo, ¿sí? Entonces, en este capítulo 23 de Levítico, el Señor explica sus santas convocaciones, es decir, sus santas celebraciones, o sea, es decir, sus santos moedim, ¿sí? Santos moedim. ¿Sí? Cuando digo moedim es fecha, es cita, fiesta, celebración. Celebraciones, perdón, porque es en plural. Celebraciones, fechas, citas. Ok, entonces la celebración debe ser santa. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que sus celebraciones, sus convocaciones son santas. Ok, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que nuestra fiesta, nuestra celebración debe exaltar la teofanía del trono. Debe de exaltar la teofanía del trono. ¿Qué es teofanía? Es la revelación de Dios, es la manifestación de Dios, de un Dios invisible a el ser humano, ¿sí? Al ser humano. Esa es una teofanía, ¿sí? Entonces, nuestra fiesta debe ser santa y debe de exaltar al Dios revelado, al Dios que se nos reveló, ¿sí? Entonces, nuestra fiesta debe de exaltar al Señor manifestado a la humanidad en todo su esplendor, ¿sí? Tomé Isaías, a mí me encanta esta cita, aunque tenemos otras citas como por ejemplo Ezequiel, donde se puede ver, digamos, revelación de la gloria de Dios. Eh, pero a mí me gusta mucho Isaías. Cómo el Señor se le presenta a Isaías. A Isaías el Señor se le presenta de una manera muy particular. Sí. Ahí en el capítulo 6. Y cuando digo al Señor manifestado es porque Él es el Dios todopoderoso, omnipresente, que no ha tenido principio, no tiene fin, pero Él viene y se revela a la humanidad, se manifiesta a la humanidad. Eso es teofanía. Entonces, ahí se dio, digamos, un efecto de teofanía del Señor Dios Todopoderoso revelándosele al ser humano. Y ahí en Isaías vemos que dice así, en el año
que murió el rey Usías, vino al Señor, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Sí? El Señor entonces se está revelando. Okay. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno daba al otro voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, dice la 1960, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejarla aquí. Vamos a tenernos ahí. El Señor se está revelando como un Dios santo, santo, santo. ¿Sí? Entonces, como Él se está revelando como un Dios santo, 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 entonces mi celebración hacia Él debe ser santa. ¿Por qué? Los serafines que están volando ahí tienen 3 pares de alas, con 2 cubren sus pies, con 2 cubren su rostro, porque la gloria del Señor es muy fuerte, ¿verdad? Y con 2 vuelan y empiezan a dar alabanza al Señor. Santo, santo, santo. Ellos están alabando al Señor. Ellos están en su fiesta, están en su celebración diciendo, santo, santo, santo. Ok, así es como nuestras fiestas deben de ser. Es decir, debe de exaltar la santidad de nuestro Dios, ¿sí? Exaltar a ese Dios manifestado, a ese Dios revelado en todo su esplendor, ¿sí? Entonces, cuando vamos a celebrar, lo primero que tenemos que recordar es a quién le vamos a celebrar. Vamos a celebrarle a un Dios que es santo, 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 que no tolera en lo absoluto el pecado delante de su presencia, ¿sí? Y cuando entonces yo pienso así, entonces lo más probable es que yo busque los mejores elementos de santidad para celebrar mi fiesta al Señor. Y no voy a venir entonces y tomar algo pagano, ¿verdad? Echarle ahí medio, echarle la bendición, la supuesta bendición, para después decirle, Señor, mira, aquí te estoy presentando una fiesta. Eso no se puede, ¿sí? Entonces, por eso es que lo primero que tenemos que hacer es recordar quién es el que está en el trono. Es el Señor santo, santo, santo. Y desde ahí yo ya tengo que marcar mi tipo de celebración. ¿Sí? Porque si yo voy a celebrarle a Él, entonces tengo que celebrar de manera santa. Muy bien. Tengo que asegurarme entonces que mi fiesta glorifique al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí? Es decir, que mi celebración exalte, ¿sí? Y dé gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Como pasa ahí en Apocalipsis 5:13. ¿Sí? Ahí en Apocalipsis 5:13 vemos que el Señor está siendo alabado. Sí. Después de que el Cordero toma el rollo, ¿verdad? De la mano del que está sentado en el trono, entonces la gente alaba, la gente adora al Señor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros celebramos, debemos de asegurarnos de que el que quien está sentado en el trono y el Cordero sean glorificados, ¿sí? Dice, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es una alabanza, esa es una celebración. El Cordero acaba de recibir el rollo que lo nombra como propietario absoluto de la creación, y entonces se escuchan alabanzas. Cuando entonces nosotros celebramos,
asegurémonos que el que está sentado en el trono y el Cordero sean alabados y sean glorificados. Muy bien. Tenemos que asegurarnos entonces que nuestra celebración sea digna de ser recibida en el trono con olor fragante. ¿Sí? Es decir, yo tengo que asegurar que mi ofrenda en mi celebración, porque si yo estoy celebrando en nombre del Señor, de seguro hay de por medio una ofrenda que yo le voy a dar, que es una ofrenda de alabanza, una ofrenda, digamos, de pleitesía, ¿verdad? Una ofrenda de reverencia y quizás de pronto una ofrenda física, ¿verdad? Pero lo importante es entender que si yo digo que estoy celebrando en el nombre del Señor, tengo que asegurarme que lo que yo estoy haciendo sea de olor fragante delante del Señor. ¿Sí? Sea de olor fragante. Entonces, ahí hay números 15. El Señor está dando los pormenores de cómo se debe de presentar ofrenda a Él. ¿Sí? Ofrenda. Y por eso digo, cuando celebramos en el nombre del Señor, estamos ofreciéndole algo. ¿Sí? Estamos ofreciéndole alabanza, adoración, pleitesía, ¿verdad? Reverencia. Y entonces todo eso debe de llegar con olor fragante. ¿Sí? Entonces, y el Señor dice, y hagas ofrenda encendida al Señor, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato al Señor, de vacas o de ovejas. Entonces el Señor aquí está armando toda la plataforma de cómo quiere Él que se le ofrezcan, digamos, los presentes. En este caso, está la ley levítica en donde el Señor tácitamente detalla cómo Él requiere que sean las ofrendas para que sean bien recibidas. Aquí estamos hablando de que en el tiempo antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, Él estableció cómo debía de ser las ofrendas para que fueran de olor fragante en las fiestas solemnes. Y es la presentación de, de sus ofrendas, ¿verdad? Cuando éstas se presentaban por cualquier situación. Entonces la gente se tenía que asegurar de que la ofrenda fuera de olor grato al Señor. ¿Cómo? Cumpliendo lo que Él dijo. ¿Sí? Recordemos que siempre el Señor hablaba acerca de la perfección de los animales que se le tenían que presentar. ¿Sí? Que todo tenía que ser perfecto. Tenía que ser de lo mejor. Tenía que ser del mayor esfuerzo posible en virtud de presentarle lo mejor a Él. ¿Sí? Así es. Entonces, vemos cómo el Señor es bastante claro en el hecho de cómo Él recibe las ofrendas con olor fragante. Es decir, hay que cumplir a la perfección con lo que Él establece. Entonces, en cualquier celebración que nosotros hacemos, entonces tenemos que asegurarnos de cumplir con ello. Más adelante voy a mencionar algunas cosas y por eso es que no me voy a extender aquí porque sí voy a mencionar algunas cosas. Entonces, pero quiero decir que tenemos que asegurarnos de que sea de olor grato a Él. Sí. Porque las ofrendas presentadas al Señor de olor grato para Él son de bendición para su pueblo. Vamos a ver. También nuestra celebración debe ser orientada a la complacencia de Dios y no de los hombres. ¿Sí? En otras palabras, tenemos que asegurarnos de que cuando vamos a celebrar, por muy bonito que nos parezca algo, por muy tierno que nos parezca, por muy natural que nos parezca, por muy inofensivo que nos parezca, pero que en realidad va en contra de los principios bíblicos, entonces lo tenemos que desechar. ¿Sí? Tenemos que desecharlo.
Pero ¿qué es lo que pasa? Y yo lo decía el día domingo. El buen teólogo occidental, cuando usted le dice, mire hermano, disculpe, usted tiene argumento para esto y esto y esto, aunque no tenga argumento, se lo va a inventar. Se lo va a inventar. Va a tratar de justificar, ¿sí? Va a tomar pasajes aislados de la Biblia o al final termina escudándose con la cultura, ¿verdad? Así es. Es que eso es cultural en la Biblia, hermanos. En la Biblia casi no hay asuntos culturales, ¿sabía usted? Porque el Señor se aseguró de dejar escrito en la Biblia lo que aplica básicamente a nivel global. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis aquí, no viene el caso. Veamos, quizá el tema no, que voy a mencionar, alguien va a decir no viene el caso, pero estoy hablando de esa justificación con la cultura, ¿no? Por ejemplo, el uso del velo en la mujer. Sí. Y yo pues, cuando expliqué el uso del velo en la mujer, dije, ¿verdad? Ahí no hay ningún argumento cultural. Y es más, aún en los seminarios se enseña que nosotros tenemos que ir de lo particular a lo general. Sí, si yo tengo un versículo aquí, yo tengo que buscar su contexto inmediato para saber de qué está hablando. Si yo no entiendo el contexto inmediato, me voy a extender un poquito más. ¿Sí? Y ahí me voy extendiendo más. Pero donde el apóstol Pablo habla acerca del uso del velo, está hablando ahí, ahí particularmente en el contexto inmediato, está diciendo por qué razón la mujer debe usar velo. Y se está remontando a la creación. Eso no es cultural. ¿Sí? No es cultural. Y cualquiera que se lo diga es un teólogo occidental que está buscando cómo justificar el que la mujer no use velo. Así pasa con las fiestas, ¿sí? Así pasa con las fiestas. No encuentra argumento, pero entonces empieza a tomar un montón de cosas raras por ahí, incluso termina con la cultura y al final, pues con la cultura se escuda y todo el mundo, pues, que no hay ningún problema, la celebremos, aunque la celebración tenga ritos o elementos paganos. ¿Sí? Entonces, por eso, nuestra celebración, hermanos, debe ser orientada a la complacencia de Dios. ¿Sí? Si yo sé que a Dios no le agrada la idolatría, entonces yo no voy a agregar ningún elemento de idolatría a mi celebración. Por muy bonito, por muy tierno, por muy acostumbrado que yo esté, yo no lo voy a agregar. Y si estoy acostumbrado, lo voy a quitar. ¿Sí? Yo lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque no es de la complacencia del Señor. Entonces, por ejemplo, en la celebración de la Navidad, yo no les voy a decir a ustedes, mire, hagan su nacimiento, ¿no? O sea, no le voy a decir eso. No le voy a decir, mire, ponga un arbolito de Navidad. No se lo voy a decir. Yo lo dije el domingo, que lo que se justifica es que es un adorno. Entonces yo siempre pregunto, si el árbol de Navidad es un adorno, ¿por qué no le ponen en mayo? Si le gusta adornarlo, no, sí, es un adorno. Póngalo en abril, pues, o en julio, o todo el año, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se pone todo el año? Ah, es que es alusivo a la ocasión, hermano. Sí, desde el momento que estoy diciendo alusivo a la ocasión, ya estoy particularizando, ¿verdad? El uso de ese elemento a una celebración que supuestamente yo la estoy dando o la estoy celebrando, valga la redundancia, en honor al Señor. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que tenemos que tener cuidado. Exaltar la teofanía, exaltar al Dios grande y poderoso, es exaltarlo a Él en todo su esplendor, conforme a sus requerimientos. ¿Sí? Así es. No es conforme a los requerimientos de los hombres. ¿Por qué? Ya les dije, nosotros los hombres vamos a agregarle de todo. Bien. Segundo tópico. Celebrar de mejor manera al Señor, haciendo una celebración santa, implica entonces que yo tengo que celebrar procurando que mi celebración cumpla con las expectativas santas del Dios santo.
con las expectativas santas del Dios Santo, ¿sí? Y sigo, ¿verdad? Con la lectura general, Levítico 23:2, que habla acerca de como santas convocaciones serán estas las que proclamaréis, dice el Señor. Pero ahí en el 4, del 4 al 8, dice así: estas son las fiestas solemnes, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos, en sus fechas, en sus moedim. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne del panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Por qué estoy leyendo esto? Digamos, estamos hablando de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que es, digamos, las 2 primeras grandes fiestas, ¿verdad? Que de las 7 que el Señor estableció. Bien, entonces, ¿por qué lo leí? Porque el Señor detalla claramente cómo se debe de celebrar. Entonces, el Señor está dando a conocer sus expectativas de celebración en ese texto. ¿Cómo se va a celebrar la Pascua? ¿Cómo se va a celebrar la fiesta de los panes sin levadura? ¿Cómo se va a celebrar la Pascua? En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, ahí es, 2 tardes, ahí es la Pascua. ¿Sí? Es el Señor el que lo estableció y Él es el que dice cómo se debe celebrar. ¿Sí? Entonces, el Señor muestra sus expectativas, revela sus expectativas y espera de su pueblo que cumpla las expectativas que Él ha revelado. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de cumplir esas expectativas santas del Dios Santo, dedicando exclusivamente al Señor nuestra fiesta conforme a sus expectativas. ¿Sí? Es decir, yo, si voy a celebrar al Señor, tengo que venir a ver a la palabra cómo a Él le gusta que yo celebre. Y Él dejó suficiente información. ¿Sí? Algunos vienen y dicen, no, mire hermano, lo que pasa es que fíjese que el Señor al pueblo de Israel le dijo que ya estaba harto de sus lunas nuevas, ¿verdad? De sus lunas nuevas y de sus fiestas y todo. Y entonces, por eso es que ya no debemos de celebrar. Momento. El Señor les está reclamando a ellos, ¿verdad? Les está reclamando a ellos sus faltas en las celebraciones. ¿Por qué? Porque lo que pasaba con ellos era que estaban idolatrando las celebraciones. ¿Sí? Así es, ellos estaban idolatrando. ¿Por qué? Porque, ¿qué era lo que ellos hacían? Venían y pecaban. ¿Sí? Pecaban libremente. ¿Y después qué hacían? Si de todos modos solo vamos y presentamos la ofrenda y ya el Señor nos perdonó. ¿Sí? Estilo, y digamos, esa es la primera versión de todo ese tipo de hipercalvinismo que se ha metido en la iglesia. ¿Sí? Esa es la primera versión. Es decir, ellos ya no miraban las fiestas como santas convocaciones al Señor. Ya no miraban digamos, la presentación de ofrendas al Señor como algo santo para perdón de pecados, sino simplemente como un medio, ¿verdad? Como un medio que les permitía pecar. ¿Por qué? Es que si yo peco, no hay ningún problema. Ahí están las ovejitas, ahí están los corderitos, solo agarro uno, se lo llevo al sacerdote, sacrifica, y bueno, ya mis pecados están perdonados, pero yo puedo seguir pecando. ¿Sí? Eso es lo que está reclamando el Señor. ¿Sí? Ahí en Isaías 1:14 dice, vuestras lunas, vamos a leer la Reina Valera, 1960, dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas.
pero el Señor no está diciendo que ya no las quieren. El Señor les está reclamando de por qué ellos las están usando, no como el Señor espera, sino simplemente se deleitaban en el pecado, se iban en pos de otros dioses. Y bueno, por aquello de que para que el Señor esté contento, vamos a ofrecerle ofrenda, vamos a celebrar las fiestas. Ese es el contexto de lo que está hablando y lo que está reclamando el Señor ahí en Isaías. El Señor no está diciendo que no la celebremos, ¿sí? Entonces, tengo que aclarar esto porque normalmente ese texto se usa. Pero yo no estoy tomando, digamos, las fiestas para que obligatoriamente las celebremos. No, yo las estoy tomando como base de celebración. Es decir, si yo quiero saber cómo agradar al Señor, cuáles son las expectativas del Señor acerca de lo que espera sobre mi celebración, entonces esas fiestas son un buen marco de referencia. Buen marco de referencia. Eso es lo que yo decía en la introducción. Entonces, mi fiesta va a ser dedicada exclusivamente al Señor conforme a sus expectativas, no conforme a mis expectativas. ¿Sí? Aquí, digamos, echamos por tierra aquello de que es que yo siento que así el Señor se alegra de cómo yo lo celebre. ¿Sí? Así es. Y entonces, tenemos que preguntarnos, ¿quién soy yo para decir que al Señor le agrada una forma de celebrar que Él no ha escrito? Sí. Porque otra vez digo, la gente que defiende la celebración de las fiestas paganas con elementos paganos, ¿sí? Entonces dice, no, yo creo que sí podemos celebrar, ¿sí? Y entonces yo creo que sí, ¿en qué está fundamentado? ¿En su propia opinión o en la opinión de la palabra? Si está fundamentado en su propia opinión, se va a sesgar. Pero si usa la palabra de por medio, entonces, bien, puede dar una buena celebración conforme a las expectativas santas del Señor. Por eso digo, si alguien quiere saber cómo celebrar, hay que ir a las fiestas. Hay que ir ahí. Esas fiestas no nos van a engañar. Esas fiestas, de hecho, el Señor no le puso una X a Levítico 23 y a todos los pasajes que hablan acerca de la celebración de las fiestas solemnes. El Señor no le puso una X diciéndole, esto ya no vale. Porque todo lo que está escrito en la palabra del Señor nos sirve de plataforma de fe. Entonces, si yo quiero celebrar al Señor conforme a sus expectativas, yo tengo que ir a su palabra. ¿Y dónde puedo encontrar? Puedo encontrar las 7 fiestas y también las otras 2 fiestas que agregaron los judíos. ¿Sí? Y cuando digo judíos, sí, fueron los judíos, porque fue la tribu de Judá. Entonces, yo voy a cumplir las expectativas santas del Dios Santo presentando ofrendas perfectas y no ofrendas que ofenden al Señor. Es decir, yo voy a presentar ofrendas al Señor perfectas conforme a lo que Él ha llamado perfecto y no conforme a lo que en mi criterio es perfecto. ¿Sí? Otra vez pongo el ejemplo de cuando los israelitas levantaron el becerro de oro. ¿Sí? Si ustedes leen el contexto, ellos no estaban ofreciendo alabanza ni celebración ni culto a otros dioses. No, hermanos, no. ¿Sí? No es así. Aarón dice, hoy haremos fiesta a Jehová, lo dice claramente. Entonces todos ellos estaban pensando que estaban haciendo fiesta a Jehová con un becerro de oro ahí puesto. ¿Sí? A nosotros se nos tradujo en la Reina Valera que era dioses, pero la palabra que está ahí es la palabra Elohim. Entonces, según ellos, le estaban dando culto a Elohim con ese becerro. O sea, fue algo que nació de su corazón. Decir, bueno, aquí Moisés ya se fregó porque no apareció.
de seguro se murió, no sé qué pasó con él. Lo cierto es que ahorita vamos a poner otro intermediario entre Dios y nosotros. Ya no es Moisés, sino que va a ser este becerro de oro. Eso fue lo que ellos hicieron. Eso fue lo que ellos hicieron. Lean el contexto, vean bien, bien leidito el contexto y se dan cuenta que ellos no estaban rindiendo culto a otros dioses. Estaban rindiéndole culto, supuestamente, a Elohim. Pero no había sido el Señor el que había dicho cómo, digamos, se le adorara de esa manera. Entonces, por eso es que cuando alguien venga y le diga, yo sí creo que podemos celebrar, digamos en este caso, la Semana Santa, andando ahí con una imagen. Es que yo creo que sí. O mira, es que el famosísimo tal dice que sí. No, no. Hay que ir a la palabra. Hay que ir a la palabra. La palabra no nos va a dejar sesgarnos ni desviarnos. Simplemente nos va a guiar hacia la verdad. Entonces, ¿queremos saber cómo celebrar? Vamos ahí a la palabra, especialmente Levítico 23. ¿Sí? Entonces, no hay que dar ofrendas que ofendan al Señor, creyendo nosotros que estamos bien. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿verdad? Pregunto, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, Cupido con Dios? No tiene nada que ver. Y se celebra el día del cariño, ¿verdad? Con un Cupido ahí, el día del amor, con un Cupido ahí en el templo. ¿Sí? No tiene nada que ver. Entonces, yo tengo que aplicar rituales bíblicos, ¿sí? En esencia y desde su concepción. Es decir, yo tengo que aplicar, celebrar con rituales bíblicos. ¿Sí? ¿Cómo me dice la Biblia que tengo que celebrar? Bueno, obviamente, ahorita, si hablamos de una celebración, no hay, por ejemplo, los judíos ahorita no celebran, la Pascua la celebran no de manera completa, porque no hay templo. No celebran Yom Kippur como corresponde, porque no hay templo, porque ahí es donde se presentaban los sacrificios, ¿sí? Nosotros ahorita, de igual manera, ya sabemos que en Cristo Jesús está nuestra Pascua, ahí está nuestro pan sin levadura, están nuestros primeros frutos, está nuestro Yom Kippur, ¿sí? Nuestro día de las trompetas, ahí está, en él está todo eso, ¿sí? Pero entonces, si yo voy a ofrecer una celebración al Señor, entonces yo lo voy a hacer de la manera bíblica, ¿sí? De la manera bíblica. Es decir, si tengo que traer una ofrenda, voy a traer lo mejor. Voy a traer lo mejor. Voy a traer una ofrenda perfecta, porque así requería el Señor mis ofrendas, ¿sí? Me voy a presentar yo, como lo dije el domingo, me voy a presentar yo en santidad. Esa es la mejor ofrenda. Ese es mi mejor culto, dice el apóstol Pablo. Ese es mi culto más excelente, dice el apóstol Pablo. Que yo venga y ande y viva en santidad. Entonces yo voy a celebrar al Señor, ¿cómo? En santidad. Y le voy a pedir, le voy a dar ofrendas de santidad. Todo va a ser de santidad. Porque son las expectativas santas del Dios Santo. El Señor entonces no me va a dejar que yo, o no, pero no va, voy a cambiar eso, no va a recibir una ofrenda que yo le dé, ¿verdad? Y que no cumpla con sus expectativas. Por muy bonita que se vea, ¿sí? Por muy hermosa, por muy cultural, entonces yo no lo voy a aceptar. Es decir, yo no voy a venir, voy a agarrar mi bota de Santa Claus, ¿verdad? Es que ¿quién tiene de malo, hermano? ¿No tiene nada de malo? ¿Usted tan exagerado que es? ¿Sí? Una mi bota de Santa Claus y decir, bueno, sí, aquí está, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿qué tiene que ver eso con Cristo? Si yo como cristiano estoy celebrando el nacimiento de Cristo, ¿qué tiene que ver eso? Es que hermano, dice que a Jesús cuando nació le pusieron unas botas, entonces por eso es que se da la bota de Santa Claus. ¿Sí? Estoy siendo súper sarcástico, porque no tiene nada que ver. Nada, nada. Pero como le digo,
Del lado de Occidente, la gente lo va a defender con todo y ese paganismo. Ese es el problema. Que no se discierne, no sea, digamos, hecho un escrutinio de, bueno, esto sí lo agrego, esto no, esto lo quito. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada que ver con Cristo. Si es que estoy celebrando la Navidad. Siguiente tópico. Mi celebración debe estar separada de la enfermedad, la pureza y el pecado humano. ¿Sí? Dice que estos tópicos que están aquí, que yo puse, ¿sí? Son derivados de la palabra kadosh, de la palabra kadosh, ¿sí? En hebreo, ¿sí? Una persona kadosh es aquella que ha sido separada para exaltar la teofanía del trono, para cumplir las expectativas santas del Dios Santo, para separarme de la enfermedad, la pureza y el pecado humano. ¿Sí? Todo eso que estoy hablando es santidad. Entonces, mi celebración, ¿cómo debe ser? Separada de la enfermedad, la impureza y el pecado humano, ¿verdad? Ahí otra vez lo tomo puse el 2 de Levítico, porque ahí es donde dice, y santas convocaciones, y ahí está la palabra kadosh. Ahí está la palabra kadosh. Y kadosh es esto que yo les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, yo debo de celebrar para celebrar de la mejor manera al Señor, ¿verdad? Limpiando mi celebración de prácticas pecaminosas o que orienten a pecar. Sí. Limpiando mi celebración de prácticas pecaminosas o que orienten a pecar. Y entonces, usted me va a decir, hermano, pero miren, si celebramos ahí tranquilos, pues sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Pero hay países, por ejemplo, en donde cuando suenan las 12 de la noche del 24, las mujeres le pueden dar besos así de boca a boca a cualquier cantidad de hombres y los hombres a cualquier cantidad de mujeres. Es parte de la celebración, hermano, es cultural, es tradicional. Entonces, yo no puedo dejar de hacerlo. Entonces, suenan las 12 y ahí están los jóvenes, ¿verdad? Besando a una, besando a la otra, besando aquí, besando allá. Eso se da mucho ahí en Europa, en la parte norte, ¿sí? Eh, entonces, si yo voy a celebrar de manera santa, entonces no voy a propiciar eso, ¿sí? No voy a propiciar eso. ¿Por qué? No es bueno. Hermano, pero la cultura, ¿qué pasa con la cultura? Lo siento por la cultura. Lo siento. Sí. Hermano, pero es que viene todos los 24, ya cuando dan las 12 nos damos el abrazo y nos vamos a pachanguear, ¿verdad? Nos vamos en el término coloquial, ¿verdad? Nos vamos a bailar y mire, y como se va toda la familia, hermano, yo tengo que irme con ellos. Y ahí estamos en una mesa, están tomando, sí, están de farra, pero porque es que es tradición, hermano. Y si no voy, mire, mi familia se enoja. Y yo no quiero que mi familia se enoje conmigo. Son las excusas que yo escucho, ¿sí? No, hermanos. No, ¿por qué? Porque dice 12, Levítico, el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto, sin defecto. Mi celebración debe ser sin defecto. Es decir, cero pecado. Aunque culturalmente, aunque tradicionalmente, se practique. ¿Sí? Debe ser mi celebración debe ser libre de impurezas prácticas que satisfacen la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Sí, hermano, mire, estábamos acostumbrados a que en la celebración,
pues alguien pase a bailar al centro con movimientos raros ahí, ¿verdad? Sensuales. Y es que es una fiesta familiar en la que todos los años hacemos lo mismo, ¿verdad? Todos pasan al centro, se hace una rueda y ahí todo el mundo bailando, ¿no? Meneando la cintura y todo. Sí, y usted va a decir, hermano, es que no es malo bailar. Sí, es cierto, no es malo bailar. El problema son, son los tipos de danzas que hay el día de hoy, los tipos de bailes. ¿Sí? Que son movimientos sensuales los que se practican ahí y que, digamos, invitan o incitan a pecar. ¿Sí? Usted va a decir, este está siendo exagerado. No, hermanos, no estoy siendo exagerado. Y otra vez digo, la tasa de natalidad en el mes de septiembre en la mayoría de países es alta. ¿Por qué? Resultado y consecuencia de la celebración de la Navidad. También entonces, yo voy a procurar que en mi fiesta no se priorice la satisfacción y la comodidad de los hombres. Gálatas 1:10, ¿verdad? ¿A quién voy a agradar yo? ¿A Dios o a los hombres? ¿Sí? ¿Por qué mencioné esto aquí? Porque a veces que uno viene y dice, no, mire, ¿sabe qué? Yo si celebro, lo celebro así, quitando todos estos elementos paganos. Entonces vienen los hombres y dicen, no, mira, no seas exagerado, ¿no? No seas exagerado, mira, eso es ser uno, ¿cómo le dicen? Radical, uno demasiado como rígido, ¿sí? Yo recuerdo que hace unos días hablaba con alguien y me decía que nosotros celebramos la Navidad sin elementos paganos. Y entonces, ¿y qué? Ya tampoco van a celebrar los cumpleaños como los testigos de Jehová, decía alguien así sarcásticamente, ¿no? Y no, simplemente que hemos decidido a través de estos estudios celebrarlo de una manera santa, quitando todos esos elementos paganos. ¿Sí? Porque nosotros vamos a priorizar la satisfacción de Dios, cumplir las expectativas de Dios, que es santo, no de los hombres. Sin mezclas paganas que causen confusión y desvío hacia la idolatría. ¿Sí? Que de eso está plagadísimo las celebraciones que la iglesia ha adoptado. Y otra vez digo, tristemente, la iglesia de Occidente tomó las fiestas instituidas por el Señor, las hizo a un lado y se tomó la libertad de decir, no, estas no, a estas que son del mundo, echémosle ahí una bendición y adoptémoslas. Sí, así es. Si alguien me tiene una respuesta para debatirme esto, sáqueme su cita bíblica y sáqueme las prácticas que se tienen al día de hoy. Dígame entonces que las celebraciones están fundamentadas sobre las escrituras y entonces yo le voy a creer. Así es. Entonces, hay mucho sincretismo. Esas mezclas se le llama sincretismo. Hay demasiado sincretismo en las celebraciones. Yo hablaba, por ejemplo, de la corona de Adviento, ¿no? El domingo, ¿verdad? Que la corona de Adviento sí que linda se ve, ¿no? O un altar, digamos, navideño donde hay 4 velas y todo eso. Yo lo mostré el año pasado y en una de estas clases lo voy a mostrar. Hermanos, ese altar de 4 velas de colores, con esa corona de Adviento, ese es un altar de brujería druida, ¿sí? Es de hechicería. Entonces, yo cristiano, yo no voy a ir a colgar eso en mi puerta. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Aunque yo diga o crea que estoy agradando a Dios, entonces no lo estoy agradando. Entonces alguien me va a decir, no, hermano, es que mire, yo no lo estoy haciendo para agradar a Dios. Yo solo estoy poniendo ahí porque está bonito de adorno. Sí, está bien, pero ¿por qué lo pone solo para esa fecha? Otra vez pregunto. Porque la celebración está enmarcada supuestamente a celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Sí? Y si yo lo pongo en la puerta, entonces yo estoy diciendo que yo estoy celebrando el nacimiento de Cristo poniendo ese elemento pagano en la puerta de mi casa. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, cuando yo celebre,
voy a celebrar sin mezclas paganas que causen confusión. No quiero extenderme mucho con esos ejemplos porque va a haber una clase donde voy a mostrar elementos paganos como lo he hecho en otras clases. Muy bien, y por último, el último tópico es con los estándares más altos de moralidad. Y como les digo, estos 4 tópicos se derivan de la palabra kadosh, de la palabra santo. ¿Sí? Cuando digo entonces que debe ser con los estándares más altos de moralidad, es que tengo que tener la idea de que fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de la gracia de nuestro Dios. Por ahí tengo que empezar. ¿Sí? Para eso fui escogido. Yo no fui escogido para hacer mezclas paganas, para traer ritos paganos y mezclar lo santo con lo profano. ¿Sí? Que muchas veces por eso el Señor le hizo castigar al pueblo de Israel. ¿Sí? Porque ellos mezclaron lo santo con lo profano. Y ellos decían, no, pues no tiene nada de malo. Sí, no tiene nada de malo, ¿verdad? Traigo un elemento pagano y es que se lo estoy dedicando a Dios y lo estoy haciendo de corazón, hermano. Porque, digamos, esa es la excusa, ¿no? Es que con que lo hagas de corazón es suficiente. Mentira. Porque uno puede estar de corazón completamente equivocado. ¿Sí? No se trata de que cómo se sienta el corazón. Se trata de hacerlo como Él dice, no como yo crea en mi corazón. ¿Sí? Ahí en Ezequiel 22:26, el Señor dice, los sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. ¿Sí? Así dice el Señor. Entonces, hermanos, podemos celebrar quitando elementos paganos. Esa es la recomendación. También entonces tenemos que recordar que la gloria del Señor necesita que se celebre con altos estándares de moralidad. Yo no puedo entonces pretender celebrar en nombre del Señor sin altos estándares de moralidad. Es decir, cuidarlo así meticulosamente, que no se me escape nada y que alguien pueda caer en el error de pecar por causa de mi celebración. No, yo tengo que ser meticuloso. ¿Sí? Entonces yo voy a armar mi celebración de tal manera entonces que la gente se mantenga moralmente alta y cuando salga de ahí, salga con una moralidad más alta. No metido en problemas. ¿Sí? Y entonces eso me va a llevar, después de recordar el tema de la gloria de los 2 puntos anteriores, entonces yo voy a elegir las mejores prácticas morales y edificantes. ¿Sí? Mi celebración, yo le voy a agregar elementos que edifiquen a los demás. Que me edifican a mí, que edifican a los demás. ¿Sí? ¿Para qué? Para seguir avanzando hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y por último, hermanos, voy a celebrar propiciando que las personas que celebran, que celebren en moralidad y santidad. Es decir, que celebren en moralidad y santidad. Sí, yo voy a elegir las mejores prácticas y a la hora de celebrar, entonces yo ya aplico las mejores prácticas de moralidad. Para que los que estén a la par mía resulten creciendo moral y santamente. Otra vez digo, estos 4 tópicos que usé son lo que significa la palabra kadosh. Sí, la palabra kadosh. Entonces, amados hermanos, cuando celebremos de manera santa. Celebremos de manera santa. La próxima semana vamos a ver que debemos de procurar que nuestra celebración sea un medio de adoración al Señor.
Eso es lo que vamos a aprender la próxima semana. Es decir, que mi fiesta sea un medio de adoración al Señor. Y no simplemente pasarla bien, ¿verdad? Si digo que estoy celebrando en nombre del Señor, de ahí. Entonces, voy a procurar que mi celebración sea un medio de adoración al Señor. Muy bien, esta es la clase de hoy. El día miércoles vamos a seguir con el segundo tema. Así es que ahorita que estamos a punto de celebrar, digamos, la fiesta que más se celebra a nivel mundial, entonces es bueno que hagamos una reflexión de cómo lo estamos haciendo, si cumple con las expectativas santas de nuestro Dios, que es santo, si exaltamos la teofanía del trono, si separamos nuestra celebración de la enfermedad, la impureza y el pecado humano, y si lo hacemos con altos estándares de moralidad. Muy bien, que el Señor me los bendiga. Un abrazo. Buenas noches. Nos quedamos con los hermanos en la clase virtual.